porque no tenemos ni un armamento. A mi hermanito más grande le tocó una misión, fue a combatir el ejército sionista hoy. Todas esas cosas que me hacen añorar para mi Palestina, paz y libertad. Yo no tengo miedo, ya sé lo que es pelear y que algún escombro te parta al medio. Esto es Crónicas del Levante, un podcast de análisis histórico y político. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Elad Abraham, es cineasta, director del documental Bajar, Subir, Bajar. Y bueno, obviamente muchas cosas más. Elad, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, comenzamos. No sé si quisieras presentarte un poquito antes de que yo hable un poco más. Bueno, primero que nada, gracias Sergio por esta posibilidad. La verdad me honra mucho que estés interesado en la problemática que intento trabajar, que intento transmitir, que intento darle, vamos a decir, un poco de vuelo, porque en general suele ser una temática bastante oculta, entonces que haya gente dispuesta a visibilizar la problemática esta me llena de alegría. Así que bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti. Muy bien, hablando directamente del documental, Bajar, Subir, Bajar, es un documental autobiográfico, un documental que narra tu experiencia de vida. Tú naciste en Israel, en el Estado de Israel, creciste en Argentina y regresas más tarde a Israel y luego regresas a Argentina, ¿no? Bueno, si pudiéramos empezar, ¿por qué se llama Bajar, Subir, Bajar? Bien, a ver, veamos. Primero vamos a correrlo un poquitito de categoría, porque si bien decir documental hoy por hoy ya no refleja lo mismo que reflejaba la palabra documental hace 20 o 30 o 50 años atrás, es una categoría que ha quedado un poco añeja, porque la idea de documental está puesta en una cuestión de que se observa y se construye un documento y que suele tener una verdad que está completamente sesgada y direccionada. Entonces yo parto de la idea de que no existe el documental, lo que existen son los ensayos, lo que existe son miradas sobre las problemáticas, y entonces yo me pongo desde ese lugar en donde trabajo a partir de mi propia subjetividad una problemática general, y lo que hago es contar un poco mi historia y a través de esa historia como motor dramático poder hablar de algo mucho más grande como es lo que pasa en Palestina. Claro. Déjame que te cuente entonces un poquitito mi vida en algunas líneas resumidas. Hace 5 generaciones, y digo 5 porque eso es lo que pude rastrear con documentos fehacientes, mis familias son migrantes, son exiliados. Primero desde Georgia, después pasaron por Chechenia, después pasaron por Rumania, por Polonia, por Alemania, después llegaron a Argentina, pero en el año 78 mis padres se fueron de Argentina, la dictadura militar argentina, se fueron exiliados a Israel, ahí nací yo, pero cuando volvió la democracia en la Argentina en el 83 ellos volvieron, porque mi papá no estaba ya de acuerdo con el sionismo. Si bien él cuando se fue de acá pensaba que irse a Israel le iba a dar una respuesta o le iba a dar una patria, se encontró con que era un Estado completamente fascista. Él lo pudo ver en el año 83, después de la invasión israelí al Líbano, y decidió volverse a Argentina. Así que ahí volví con mis padres y con mi hermano,
me crié en escuelas públicas, me crié en la calle, en los barrios. Nunca tuve un recorte de clase alta, siempre pertenecía a clases populares. Mi familia fueron siempre trabajadores, nunca estuvieron bien parados económicamente, siempre estuvimos al borde, vamos a decir, en los bordes, sigo estando en los bordes. Pero no por eso dejamos de involucrarnos políticamente, porque involucrarse políticamente es que te importe lo que pasa al lado tuyo. Y no hay nada peor que una vida donde no te importa lo que pasa al lado tuyo. Claro. Entonces yo fui criado desde esa óptica, sigo pensando que la solidaridad y poder pensar en el prójimo es lo que nos hace humanos, más humanos. Y que, bueno, nada, de ahí parte de todas estas experiencias de vida, parte de este deseo de búsqueda de, vamos a decirlo, y no me da vergüenza decirlo, de un mundo más justo. Claro. Entonces, bueno, me crié en Argentina en el año 2001, en plena crisis económica del neoliberalismo en Argentina, con mi familia fundida económicamente. Ellos tenían una fundición de hierro que se fundió producto de las políticas económicas neoliberales. En resumidas cuentas, lo que pasó es que el ministro de Economía de ese momento propuso una paridad del peso de la moneda nacional con el dólar, entonces era más barato fundir hierro en Francia que fundirlo en Argentina. En Argentina, destruyó completamente toda su industria. En eso cayó la fundición de mi familia y bueno, caímos nosotros en la bancarrota, perdimos absolutamente todo. Y bueno, dije, este país no es para mí, y yo tenía ahí una mirada con mucho enojo sobre Argentina, y me fui a Israel. Ahí me enrolé en el ejército, porque es obligatorio, y aparte como yo había nacido, me tocaban 3 años de ejército. Pero al cabo de 1 año y medio me echaron del ejército por lo que ellos consideraron locura y que yo consideré libertad, y a raíz de esa expulsión del ejército y ver cómo era segregado en la sociedad por ser un paria, por no haber estado dispuesto a dispararle a nadie, empecé a darme cuenta de que más allá del fascismo discursivo y del odio al árabe en general, al palestino en particular, también de fondo había políticas estatales que estaban generando y viciando ese discurso. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Y arranqué ahí a investigar un poco sobre, bueno, cómo había sido mi formación en el sionismo, qué había recibido de educación, qué pensaba yo sobre la creación del Estado de Israel, y empiezo a estudiar un poco el tema. Uh-huh. Pero ya había estado en situaciones críticas, porque después de que me echaron del ejército no tenía dónde vivir, viví en la calle, de vuelta situaciones de vida muy difíciles. Sí. En Eilat viviste, ¿no? Que me volví a Argentina. Me volví a Argentina porque con todas sus miserias y dificultades, la gente todavía tiene una esperanza de un mundo más justo. Y todavía existe gente dispuesta a resistir a ese modelo neoliberal y racista. Así que acá estoy en Argentina. Estudié cine y pude hacer una película sobre todo ese proceso de transformación. Bastante, un proceso, la verdad, no vamos a hacer spoilers aquí, pero es, y ya lo comentaré un poco más, pero es un proceso bastante interesante lo que narras, que ahorita podemos indagar un poco más en ello, bastante humano, y en un momento quiero indagar un poco antes. Quisiera preguntarte, antes de ir nuevamente hacia el Estado de Israel, tú trabajas en Argentina en la agencia judía, ¿es la Jewish Agency para lo que trabajas? Así es. Sí, ¿Nos puedes hablar un poco qué hacías? ¿Tú trabajas, digamos que para convencer a la gente, a los argentinos que se mudaran al Estado de Israel? ¿Es similar, digamos, llevar ese proceso? Sí, te voy a contar eso, pero igual deja que disienta con vos sobre algo. Yo creo que hay que hacer spoiler de las películas. Ok, así vale. Que me parece bien contar porque la gente que está escuchando esto, cuando
que sea una película como Sexto Sentido, que al final se devela toda la trama. Claro. No, acá lo que se pone de manifiesto es una transformación muy profunda de una persona respecto de su ideología. Así que valen lo que se puede. Vale. Bien, ahora te cuento. Yo me crié en Argentina, como te decía, en escuelas públicas, pero también iba a un espacio que se llama, que son los movimientos juveniles judíos sionistas, que es como los Boy Scouts. ¿Sí? Eso quiere decir actividades los sábados, actividades grupales, parroquiales en algún punto, donde uno tiene encuentro comunitario, ¿bien? Y tienen un sesgo ideológico. Pasa que cuando uno es chico, no puede darse cuenta hasta qué punto está siendo adoctrinado. Claro. Y vos decís, ¿cómo se mantiene una entidad así? Bueno, evidentemente con plata, porque hay que poder tener a disposición una casa enorme, hay que tener plata a disposición para pagar los campamentos, hay que tener plata a disposición para una maquinaria, para un movimiento político juvenil. Bueno, ¿de dónde sale esa plata? Esa plata parte de los partidos políticos y sionistas, judíos e israelíes, y de un montón de organizaciones judías que hay alrededor del mundo que trabajan adentro de las comunidades. Si bien se autodefinen como organizaciones judías, son organizaciones sionistas. ¿Bien? Bueno, vamos a establecer una rápida diferencia, pero digamos que el judaísmo es una religión como el catolicismo, como el islam, y que el sionismo es una doctrina nacionalista. Bien, entonces todas estas entidades ponen plata para que todos estos movimientos juveniles puedan tener muchísimas actividades. ¿Por qué? Porque de esta manera crean cuadros dentro del sionismo. ¿Qué quiere decir crear cuadros? Crean futuros líderes. ¿Qué fue mi caso? Yo me crié desde los 8 o 10 años adentro de estos movimientos hasta llegar a los 18 años en que me fui a vivir a Israel. Los últimos años yo fui secretario general de la parte educativa, estoy tratando de traducir mentalmente todas las palabras, ¿no es cierto? Era Rosh Hinuch, se dice en hebreo, pero es como el secretario general de la parte educativa de todos los movimientos sionistas del litoral de Argentina. Eso implicaba desarrollo de programas pedagógicos para casi 4.000 chicos. Obviamente, en programas pedagógicos estamos hablando no de enseñar matemática, sino de enseñar ideología, enseñar historia, un sesgo, enseñar política, y cuando uno enseña una política está haciendo un recorte. Bien, entonces en ese momento el sesgo que nosotros teníamos era sionista socialista. ¿Qué quiere decir esa síntesis? En ese momento veíamos que en el Estado de Israel el trabajador, es decir, las clases sociales trabajadoras, judías, tenían que realizarse. ¿Qué quiere decir? Irse a vivir a Israel. Yo era muy militante de esa causa. Yo era un hijo de la clase trabajadora y creía en ese socialismo. Que en la representación concreta era que todos los sábados nos juntábamos y éramos solidarios, digamos, gente con una mirada, vamos a decir, de derechos humanos bastante amplia, pero siempre pensando que como judío uno tiene que irse a vivir a Israel. Perfecto. En esa etapa de liderazgo me dieron trabajo dentro de la agencia judía. La agencia judía, como también se explica después en la película, es una entidad que nace antes del Estado de Israel con el objetivo de generar la infraestructura para un futuro Estado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros pensamos un Estado moderno, una república, un país, vamos a decir, occidental, con la historia de nuestros países, sabemos que están llenos de instituciones que son las que dan un orden jurídico, dan un orden que tienen el monopolio del
la fuerza, que tienen la potestad de educar, y son esos estados que ya están constituidos hace 200 años, 300 años, y tienen esa experiencia del mundo occidental capitalista, ¿no es cierto?, desde la revolución industrial en adelante. El Estado de Israel es más moderno en ese sentido y es hasta tardío, si se quiere, y más o menos entre el año 1890, de hecho en 1891 el primer congreso sionista mundial, hasta el año 1948, en donde finalmente logran un reconocimiento internacional de la creación de ese Estado, la agencia judía fue sembrando todo el terreno con microinstituciones y con políticas que permitían y daban entidad a que las comunidades judías tuvieran una contención paraestatal. ¿Qué quiere decir? Durante el régimen otomano, los judíos de esa manera tenían como organizarse, y después durante el mandato británico tenían justamente una entidad que les permitía salir a discutirle al mandato británico políticas especiales para la comunidad judía que habitaba en Palestina. Hasta ese momento en Palestina ser judío implicaba ser de la religión judía, igual que si eras musulmán, eras musulmán, pero estabas dentro del territorio que estaba bajo regla el mandato británico. Después de la creación del Estado de Israel, la agencia judía se convierte en la garante, digamos, en la institución que garantiza alrededor del mundo que todas las comunidades judías sean leales al Estado de Israel. Y acá tenemos un gran problema. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes eran comunidades religiosas, o que tenían, vamos a decir, un origen cultural y étnico judío, pasaron a ser financiadas por esta entidad. Y esta entidad, a cambio, ¿qué pide? Lealtad al Estado de Israel. Entonces la gran mayoría de las comunidades judías dejaron de estar aunadas alrededor de su cultura judía para aunarse alrededor de una cultura sionista. Bien, eso quiere decir, defendemos al Estado de Israel sin importar lo que haga, digamos, y nuestra identidad judía pasa a ser la identidad sionista. Eso es lo que hace la agencia judía. Claro. Bien, transformar ese concepto. Yo empiezo a trabajar en el año 99 como voluntario en la agencia judía, y en el año 2000 me voy a Israel un año de intercambio, en el año 2001 vengo y trabajo fijo a sueldo dentro de la agencia judía. Mi trabajo consistía en hacer propaganda de lo que era irse a vivir a Israel, de fomentar eso que se llama aliyá, que quiere decir subida, que quiere decir subir, que era fomentar que las familias que tuvieran origen judío, es decir, eso quiere decir un padre o una madre o un abuelo o abuela de origen judío, pudieran irse a vivir al Estado de Israel con los beneficios económicos que eso implica. Bien, entonces la propaganda siempre parte desde este lugar, de que el sionismo nace como el reverso especular del nazismo, porque según las leyes de Nuremberg, un judío o hijo de judío o nieto de judíos iba a los campos de exterminio. Entonces el sionismo dice, ¿quiénes son los que tienen derecho a la nacionalidad israelí? Son los judíos, hijos de judíos o nietos de judíos. Y ese era el target de la agencia judía. Conseguir que esa gente hiciera algo, es decir, se fuera a vivir al Estado de Israel. Ahora hay que pensar, bueno, en ese momento yo no lo veía, pero ¿en detrimento de quién? Porque si hay que poblar ese lugar, quiere decir que se está generando una masa de migración, digamos, ¿cómo se diría? Ad hoc, a propósito también, para poblar ese lugar y hacer una transferencia de población. ¿Cuál es la transferencia de población? Llevar gente occidental a un país
es oriental como es Palestina. Claro. ¿Sí? Llamado Israel, pero el lugar es Palestina, digamos, por más nombre que le pongan. Hace 2000 años que es Palestina, llamarlo Israel ahora es consecuencia de una política nefasta. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, Sergio, no sé. No, va perfecto, sí. Si continúa, si me permite hacer un pequeño paréntesis solamente, has tocado varios puntos que son esenciales. Que el sionismo, por ejemplo, que el sionismo transformó lo que critican muchos rabinos, hoy en día rabinos antisionistas, que realmente el sionismo vino a destruir las culturas judías y cambiar de algo espiritual, algo religioso, algo de cómo un humano debe de ser, a cambiarlo a algo nacionalista, algo racializado, ¿no? Algo que un rabino que yo he recomendado bastante, el rabino Jacob Shapiro, él describe y bastante y habla de esto, de cómo el sionismo y los primeros sionistas incluso eran antijudíos, completamente. Herzl, Jabotinsky, etcétera, completamente odiaban a las comunidades judías ortodoxas, y ellos querían completamente erradicar la noción del judaísmo para hacerse más bien una noción nacionalista occidental, ¿no? También, bueno, la Jewish Agency fue la agencia judía. Originalmente, de hecho, se llamaba Jewish Agency for Palestine, ¿no? Y fue establecida en 1929 por Chaim Weizmann. Chaim Weizmann, ruso, fue quien diseñó en el 1930 el llamado esquema de transferencia, que es exactamente de lo que nos hablas, la transferencia de la población. Aquí en el podcast hemos ya citado varias veces directamente a Weizmann, diciendo cosas espantosamente racistas y genocidas, pues, de cómo debían de erradicar a la población, mandarla a otros países, etcétera. Ya lo hemos visto, pues, directamente. Chaim Weizmann también era miembro de la organización terrorista Nakam, venganza me parece que significa, que pretendía asesinar a 6 millones de alemanes mediante el envenenamiento de los suministros de agua y de alimento. Afortunadamente no lo llegan a hacer. Chaim Weizmann, de hecho, era el que produjo el veneno para hacerlo, pero afortunadamente, bueno, ahí los ingleses logran interceptar eso y no se logra, pero de ahí estas son las raíces, pues, de estas organizaciones. Finalmente algo terrible, pues, y también, como lo mencionas, una especie de, no antítesis, quería hacer una antítesis del sionismo, pero del nazismo, pero realmente se toman las mismas bases del nazismo y de estos movimientos europeos racistas y nacionalistas de posterior a la segunda revolución industrial, ¿no? Finalmente toma las mismas bases del sionismo, una racialización, un decir, no, los judíos en Europa no son europeos, son diferentes, es otra raza, es algo diferente y por lo tanto no pertenecen aquí y pertenecen a otro lado, ¿no? Eso es exactamente como nos lo explicas. Estas son finalmente las bases de un movimiento que se pinta y se maquilla y que finalmente crea un adoctrinamiento, pues, a gente, pues, finalmente inocente, comunidades que finalmente, pues, inocentes, como en Argentina. O sea, no creo que tú, si hicieras una revisión y vieras cómo eran tus años en ese entonces, no creo que consideraras a tus compañeros como unas malas personas, ¿no? Pero simplemente, pues, les lavaron el cerebro, como la filóloga israelí también, que yo he citado varias veces en el podcast, Nurit Pellet El-Hanan, es una filóloga que estudia precisamente la educación israelí y la propaganda. Ella dice, los israelíes no están lavados del cerebro, ella dice, están infectados, es una infección desde nacimiento que se viene con una distorsión absoluta de la realidad, ¿no? Y pues, disculpa por la interrupción, pero es finalmente lo que me parece bastante, pues, enriquecedor lo que nos estás diciendo precisamente. O sea, creo que esta gente no creo que tú los vieras y vieras que son unas malas personas, ¿no? Que lo eran, ¿no? Simplemente fue pues una estructura que desde cero les está modificando completamente la noción de la realidad, ¿no? Y que está basado en estructuras terriblemente racistas que nos vienen, pues, de la Europa de finales del siglo XIX.
¿no? Tal cual. De hecho, muchos sionistas piensan que el sionismo es justamente lo contrario al nazismo, y en realidad es un discurso muy similar, es un discurso, como dice Rodrigo Carmi en mi película, radicalmente antisemita, el discurso Claro. sionista, por más que se piense lo que pasa es que en el caso del sionismo no es al judío al que se ataca, sino al árabe, al palestino en particular en este caso. Uh-huh. Pero sigue siendo completamente antisemita y racista. Es muy común dentro de la comunidad judía sionista escuchar chistes sobre árabes, es completamente racista. Claro. Bueno, yo ya no soy eso, por suerte. Y lamentablemente me quedaron muchos amigos con los que me crié, en donde, bueno, ellos sí siguen creyendo eso. ¿Sabes qué? Hice un ejercicio muy interesante hace una semana y pico. Invité a mi casa a ver la película a gente que se crió conmigo en los movimientos juveniles y que ellos siguieron siendo sionistas. Fue realmente conmocionante, porque la verdad que yo no sabía qué les iba a pasar. Sí sabía que les iba a despertar mucha angustia, mucho enojo. Sí. Eso pasó inicialmente, pero como me conocen, también se vieron en la obligación de charlar sobre la película. Qué bueno. Y uno reconoce en voz alta y yo me reía por dentro, digamos. No me iba a reír en su cara porque no era mi intención ofenderlo. Pero me dice, yo siempre pensé que judaísmo y sionismo era lo mismo. Ajá. Bueno, ese es el gran punto. Así nos educaron. Nos Claro. educaron para pensar que judaísmo y sionismo es lo mismo. Y no lo es. No lo es. Definitivamente no tiene por qué serlo. Claro. Mi abuelo se escapó de los nazis con 9 años, solo. Se fue de Alemania a República Checa, después se tomó un barco, llegó a la Argentina con 10 años. 10 años. Mi hija tiene 10 años. Claro. Una criatura. Se escapó solo, los nazis le mataron a toda la familia. ¿Cómo carajo vamos a hacer nosotros lo mismo? ¿Cómo puede ser que estemos, avalando un Estado que le dispara a los chicos, a los menores, le disparan las piernas para dejarlo inválido para siempre? O los encierra en cárcel. Chicos de 10 años encerrados en cárceles. Sí. Entonces, eso es nazismo. Eso es antisemitismo. Eso es el racismo terrible contra el que hay que luchar. Claro. ¿Viste? Y entonces cuando yo charlaba y le contaba todas estas cosas, y después de ver la película, se quedaron en silencio, reflexionando, porque se vieron en la obligación de pensarse a sí mismos como cómplices, cosa que nunca habían podido pensar desde otra óptica, que no sea la de pensar que son siempre los palestinos los que odian al Estado de Israel y que quieren la muerte de los judíos, sino que justamente es al revés, que son los sionistas los que odian a los palestinos y los están echando de su tierra. Sí. Es una locura. Se piensan como víctimas siendo perpetradores, siendo los opresores. Exacto. Es muy, muy loco eso. El opresor usando el discurso de la víctima. Exactamente. Qué interesante ejercicio y qué bueno que hayas podido hacerlo. Y era casi una reflexión que tenía para el final, pero me parece, eso es algo que me parece que es lo esencial hoy en día. O sea, es un cambio que tiene que venir desde dentro, los palestinos han estado haciendo su parte en la resistencia de múltiples formas, desde la resistencia armada hasta la resistencia pacífica, como el BDS, ¿no? Pero se necesita un cambio desde dentro de la sociedad israelí que es algo valiosísimo, increíblemente valioso, que es lo que tú expones y que es lo que tú aportas y que poco a poco hemos estado viendo, o afortunadamente he estado viendo en alguna que otra persona también que he conocido, y es algo, es lo que se necesita, yo creo que es casi la única esperanza hoy en día. Ahora, ¿cómo fue este proceso para ti de transformación inicial? Al momento, tú no es porque empieces a leer de la historia de Palestina, no es porque empieces a saber qué es lo que realmente había ocurrido. Tú estando en el ejército habías vivido ya toda
una vida pues de este adoctrinamiento, una vida sionista, pues una vida de pintar la realidad de una forma. ¿Qué es lo que empieza a crear en ti esta chispa que te hace darte cuenta de la disonancia cognitiva en la que vivías? ¿Qué autores quizás son los que empezaste a leer que te hicieron decir, espérame, algo no está bien aquí? Bueno, mira, lo que me conmocionó fue que estando allá empecé, bueno, yo siempre fui muy melómano, siempre escuché mucha música, y escuché a Gilad Atzmon. Uh-huh. Y Gilad es un saxofonista, es un músico realmente bellísima la música que hace. Y una vez me crucé en un portal una nota de Gilad. Y Gilad vive en Inglaterra, exiliado hace 30 años, ¿sí? Autoexiliado, como se define, digamos, porque no es que el Estado lo echa, sino que él se echa de ese Estado en donde dice, yo no puedo ser cómplice. Yo decía, bueno, qué raro, ¿no? Digamos, y empecé ahí como a leer un poquitito más. Después cuando volví a Argentina, mi papá me dio para leer algunas cuantas cosas y mi papá había estudiado historia y me habló de la camada de los nuevos historiadores israelíes. Entonces él me dice, bueno, hay uno que se llama Ilan Pappé, otro que se llama Benny Morris, otro que es Shlomo Sand. Claro. Entonces yo empiezo a investigar. Y al principio leí algunas notas y decía, mira qué interesante, fueron descubriendo material a principios de los años 80, donde descubrieron que había habido un plan sistemático de expulsión de palestinos y de masacres, y después empiezo a investigar un poco más, y no fue solamente eso, fue un plan de exterminio, de expulsión masiva y de exterminio, una limpieza étnica. Y que eso fue lo descubrí con el libro de Ilan Pappé, que se llama La limpieza étnica de Palestina. Claro. A raíz de ese libro que me regala en realidad el director del Museo de la Memoria de Rosario, Rubén Chababo, que también es de origen judío, pero no es sionista para nada, es antisionista también. Él me da ese libro, empiezo a investigar y me doy cuenta de esto, ¿no? El plan sistemático, y a raíz de ese plan sistemático de expulsión de los palestinos, que es el plan Dalet, durante lo que el Estado de Israel llama la independencia, el periodo de independencia, la guerra de independencia, y después cómo continúa, y lo más interesante que tiene es entender que no es que dependa de una orden directa del plan Dalet, no es que hay un programa de trabajo específico sobre cómo expulsar a los palestinos y cómo matarlos, no es la solución final del Estado. Esto es algo mucho más sutil. Esto es crear una atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir brindarle la seguridad jurídica, la seguridad de representación a todas aquellas facciones y voluntades dentro del ejército sionista, para que en caso de echar gente, digamos, palestinos, matarlos o expulsarlos de sus casas, eso sea bien recibido. Entonces, se dan las ideas de que si un pelotón israelí entra en un poblado y echa a todos sus pobladores, eso está bien visto. Y no hace falta una orden de arriba del Estado que diga tiene que echar a tal, simplemente hay que hacerlo. Y eso sigue funcionando el día de hoy por los colonos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que invadan, demuelan casas y vuelvan a construir encima casas para colonos judíos? Es un plan de expulsión, transferencia poblacional. ¿Entendés? Entonces eso sigue funcionando. Entonces, a partir de eso, de esas investigaciones que arranqué más o menos en el año 2008, 2009, dije no, yo con esto no puedo ser cómplice. Esto ya es demasiado
y me puse a investigar cómo sería hacer una película. Y manejé muchas variables, pensé en hacer ficciones, pensé en hacer un documental tradicional, pensé en un montón de formas de narrarlo. Pero llegué a la conclusión de que el único motor dramático real es el que uno puede sostener con su propio cuerpo. Entonces digo, bueno, yo tengo mi experiencia, yo pasé por el sionismo, yo conozco desde adentro cómo funciona el sionismo. ¿Por qué me tengo que callar? Claro. No funciona. Si yo quiero cambiar las cosas, tengo que ser el primero en poner la cara ante esos cambios, hacerme cargo de lo que pienso. Así que fue que, digamos, por ahí más o menos viene la patada inicial de cómo fue que arranqué este proceso. Claro. No sé si respondí, medio que yo me voy por las ramas. No, perfecto, Elad. ¿Qué encontraste? Fue un proceso, ha sido un proceso largo, me comentas de casi 10 años, o 10 años desde que empezaste con la investigación hasta el punto del día de hoy. ¿Encontraste problemas o resistencia a lo largo de este tiempo? No sé, de parte de ahí mismo en Argentina, o no sé si hayas encontrado, ¿qué clase de problemas pudiste haber encontrado en este camino? Bueno, primero están los problemas internos, ¿no? Uh-huh. Porque hacer una película así implicó pelearme con media familia, implicó que muchos de los que yo consideraba amigos dejaran de querer hablarme. Uh-huh. Mucha gente que me conocía me considera traidor. O sea que hay problemas que son de índole, vamos a decir, emocional y social, ¿sí? Y después hay problemas que surgieron que son de índole de lo que yo le llamo la censura realmente existente. Uh-huh. Digamos, que no es una censura abierta en donde se dice no podés hacer esta película porque no la acompañamos ideológicamente, sino que son trabas. Aparecen trabas por todos lados. Uh-huh. Y eso quedó de manifiesto durante los 4 años que gobernó la ultraderecha neoliberal durante el macrismo, ¿no? Con uh-huh. Macri como presidente. Porque el Instituto de Cine durante esos años, que debería haber girado los fondos de los premios que habíamos ganado con el desarrollo de la película, lo trabaron. O sea que fueron 4 años completamente inutilizados para el proyecto, donde no pudimos avanzar en casi nada porque no teníamos plata. Avanzamos igual. En realidad, ¿qué pasó? Yo escribí el guión de la película 19 veces. Porque en la medida en que uno tiene plata puede hacer cosas, ¿no es cierto? En la medida en que no la tiene, tiene que recortar las cosas o cambiar las formas en que se cuentan. Uh-huh. Entonces, inicialmente la película era un ensayo y tenía muchísimos elementos poéticos y audiovisuales que eran costosos y trabajaban a niveles simbólicos mucho más complejos, pero después fui cambiando la narrativa, adaptándola a lo real, que es que no tenía plata. O sea que las trabas con las que me fui encontrando fueron, como le llama Lars von Trier, obstrucciones creativas. Fueron imposibilitadores, posibilitadores, sería en términos de Bruce Lee. Los límites esos que permiten que crezcan nuevas cosas. Así que bueno, fueron microcensuras que también las veo hoy por hoy. Con la película terminada, se la presenté a una distribuidora de Canadá que supuestamente le interesaba, y cuando vieron el corte dijeron, mirá, la verdad que nosotros tenemos muchos amigos judíos, no queremos involucrarnos en el tema. Ajá. Entonces, somos todos pacifistas y todos liberales, pero a la hora de hablar del Estado de Israel, nadie quiere decir nada. Claro. Eso es lo que Ilan Pappé define como PEP, que son progresistas excepto Palestina, sí. Está lleno de eso. Esa es la censura con la que me estoy encontrando ahora. Ya. Que es muy poca la gente que quiere mostrar lo que pasa en Palestina. Sí. ¿Consideras que el sionismo o grupos sionistas, no sé si por ejemplo la DAIA, que es lo que me suena,
tiene todavía bastante influencia en la política y en las decisiones finalmente en Argentina en específico. Sí, digamos que la DAIA es una entidad que tiene en sus orígenes y tiene en su carta de fundamento la idea de ser la delegación de las asociaciones israelitas, pero lo que termina haciendo es una delegación de asociaciones injerencistas. Básicamente se meten en la política local, sí. Siempre tratando de homologar que antisemitismo y antisionismo es lo mismo, y siempre siendo una herramienta fundamental de la embajada norteamericana y embajada israelí para concretar sus designios políticos para el cono sur. Entonces eso se ve a las claras. No sé si estás al tanto, pero entró un avión con ciudadanos venezolanos e iraníes en Argentina la semana pasada, y la DAIA ya está diciendo que son terroristas solamente porque son iraníes. Hablando de racismo, digamos, es la DAIA la que después anda diciendo que todo el mundo es racista y discrimina a los judíos. Más racismo que eso, que procesar a una persona por su condición, su origen, de ciudadano iraní, sí, por ser venezolano. Es una locura. Eso hace la DAIA. Nada, ensucia el terreno en favor de los intereses del Estado de Israel y del Estado Unido. Claro. Estas organizaciones que se deberían de tomar como una organización prácticamente de intereses foráneos, pero que se les deja hacer y deshacer en nuestros países, ¿no? Ahora, bueno, muchas gracias por eso. Ahora, una reflexión que quería hacer, más que preguntar, una reflexión que yo empecé a pensar respecto a la película. Yo hablaba de ello y alguien me hizo el comentario que si no, me dijo, no será como, bueno, esas películas que hacen en Estados Unidos de los pobres soldados estadounidenses que van y asesinan a medio mundo en Irak antes en Vietnam, y luego vienen a hacer una película de cómo están dolidos y traumados y pobrecitos de ellos. Ahora digo lo que yo noté de esto. Yo, por ejemplo, había una película, se llama, no sé si la conoces, Vals in Bashir, o Vals con Bashir, es del cineasta Ari Folman. Sí. En un principio era una película que me gustó bastante. Sobre todo, bueno, yo estudié hebreo muchos años y era una película que me gustaba porque la podía entender bien y etcétera, y está bien realizada. Sin embargo, la gran crítica que le hago a esa película es que, bueno, finalmente es una película que lo que intenta es humanizar al victimario, ¿sí? Los palestinos ahí siguen pareciendo como figuras grises y circunstanciales que, sí, él y sus amigos matan, y pobres de ellos, pero la trama de la película se enfoca en los problemas psicológicos que tienen estos soldados israelíes, y como pobrecitos de ellos que tienen pesadillas por cuando fueron a matar a la gente, y no se escarba más en esta gente que de hecho ellos fueron a matar, ¿no? Lo que yo encuentro, eso fue el comentario que alguien me hizo inicialmente, ¿no será esta película algo como eso? Pero yo ya una vez que la veo encuentro la enorme diferencia, que si bien la película sí es muy humana y sí es desde un punto de vista personal y de transformación personal, pero la enorme diferencia con estas películas de Ari Folman, o del mismo Eran Riglis, por ejemplo, como El Limonero y todas estas, son que tú fuiste más allá. Tú no te quedas en que, mira, uy, pobre de mí, estos son mis problemas. No, tú vas más allá y tú sí los ves a ellos, y tú invitas, y en la película sale Ilan Pappé, salen académicos. Tú realmente dices, no, también tengo que dar voz a ellos. No es nomás mi voz y de que mis problemas de disonancia cognitiva que tuve, no, tú fuiste mucho más allá, y eso es lo que yo lo vi valiosísimo. Tú no te quedaste en eso de pobrecitos de nosotros que nos lavaron el cerebro para ir a hacer estas atrocidades. No, tú vas y tú das el siguiente paso. Tú vas y muestras qué es la realidad y les das voz. Habla Ilan Pappé,
habla Silvina Rabinovich. Tú expones cuál es la realidad histórica a partir de historiadores, de académicos, etcétera, ¿no? Y planteas mucho más allá de lo que se plantean estos otros directores, y es lo que yo, la verdad, le vi la diferencia enorme, y por eso precisamente tu película se me hizo fascinante y que efectivamente útil, ¿no? Porque no se queda estancado en eso que hacen estos otros historiadores, directores israelíes. Y por eso lo aplaudo muchísimo de ti, y eso me pareció fascinante. Ahora, tú, una pregunta quizás un poco más personal, que se deriva de esto. ¿Tú tienes esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tengas de que todo cambie? Tú estás haciendo bastante, evidentemente no eres alguien que se quedó con los brazos cruzados, es alguien que de hecho está haciendo algo, por eso no sé si la pregunta es un tanto redundante, pero ¿cuál es tu esperanza o en qué se basa? ¿Tienes esperanza de que de que la situación cambie? ¿Y qué crees que es lo que debe de pasar para que efectivamente se puedan dar cambios de raíz? Bueno, primero que nada, permitime una reflexión sobre lo que dijiste y sobre la diferencia entre esta película y, por ejemplo, False Compassion. Hay algo que suelen hacer justamente los aparatos propagandísticos, que es la normalización de sus ideologías a través de la empatía por el sufrimiento del perpetrador. Exacto. ¿No es cierto? Es muy claro lo que dijiste, lo comparto plenamente, y siempre tuve muy en claro que yo no quiero pararme en ese lugar, y por eso lo dejé claro desde el principio también. Yo utilizo mi historia personal como un motor dramático, pero no es la esencia. Es irrelevante en algún punto mi historia personal, ¿entendés? Eso genera una empatía con un espectador que permite decir, bueno, mira este tipo le pasó esto, X, una historia, ¿no es cierto? Pero no se para en su propio victimismo para decir lo que a él le importa. Acá ese tipo está conflictuado, porque yo no creo exponerme como una persona que se haya realizado o que se haya iluminado. Al contrario, yo me muestro vulnerable en la película. Me muestro porque soy vulnerable, porque no tengo todo resuelto, porque no soy una persona que sepa absolutamente todo. No lo soy, no pretendo serlo, no me interesa. Pero sí entendí que es una manera de abrir el camino. Así, bueno, yo muestro mi vulnerabilidad, pero mi vulnerabilidad no es todo. Digamos, yo utilizo eso como un vehículo para hablar de algo más grande, más profundo, que es qué se hace como sociedad cuando se ve un problema tan grande. Entonces, fíjate Valls con Bashir. Valls con Bashir dice, la memoria es un objeto dinámico, dice uno de los personajes charlando con su amigo, cuando revisan hacia atrás la historia y por qué uno se olvida de las cosas que pasó ahí. Entonces dice, la memoria es dinámica, depende de cómo vos la interpretás. No, la memoria no es dinámica. Puede ser que a veces haya olvidos, y algunos son olvidos y otros son como borramientos. En el caso de estos soldados, ellos están mal porque se sienten mal consigo mismos, porque se dieron cuenta de las atrocidades. Bueno, pero en ningún momento plantean que el problema es el sionismo, en ningún momento plantean que el problema es un problema de base ideológico general de todo el Estado, que es un Estado racista. Que para mí ahí está la patada, decir, bueno, ¿cómo miramos hacia adelante? Y bueno, un Estado que es así de racista no tiene solución. Sí, lamentablemente tiene una solución que es, en términos nazis, la solución que ese Estado propone es una solución final. ¿Qué quiere decir? Si lo que el Estado de Israel propone es la expulsión masiva de todos los palestinos, o el encarcelamiento, como es Gaza y Cisjordania, cárceles, megacárceles a cielo abierto, como lo llama Papé, eso es una solución para el Estado de Israel. Bueno, entonces, como esa es la única solución que propone ese Estado, yo no puedo estar de acuerdo con ese Estado. Entonces eso es lo que yo propongo. A mí me pasó esto y me permitió darme cuenta de que esto es un Estado racista. Bueno, ¿hasta cuándo se le va a permitir ser el Estado de Israel un Estado judío? No puede ser. Ahora, ¿desde dónde parte la lucha contra eso? Cualquier
palabra que venga de afuera del Estado de Israel contra las políticas genocidas del Estado de Israel siempre tiene el sesgo del antisemitismo. Te dicen, es antisemita, y eso ya invalida completamente cualquier crítica al Estado. Justamente por eso hago también esta película. Pues yo soy ciudadano israelí, yo nací en Israel, vengo del sionismo, me formé en el sionismo. ¿Qué me van a decir? ¿Antisemita? Claro. ¿Realmente me van a decir antisemita? Si el problema no es el judaísmo, el problema es el sionismo. Claro. Entonces, desde ese lugar creo que, como vos bien decías, tiene que partir desde adentro la crítica. Digamos, ¿hasta cuándo el Estado de Israel o los ciudadanos que viven en ese Estado van a ser cómplices de ese genocidio? ¿En qué momento la gente va a decir, bueno, basta, hasta acá de matar gente, hasta acá de echar a la gente de su propia tierra? Es una masacre. Entonces, bueno, nada, espero que mi película contribuya a remover ese avispero. Yo pienso que es una batalla cultural a largo plazo y pienso que los medios hegemónicos de comunicación tratan de ocultarlo. Pero bueno, no pienso que haya que rendirse, pienso que hay que resistir. Eso, seguir resistiendo. Claro, y es prácticamente lo único, lo que falta hacer, ¿no? Lo que falta hacer ya, es que qué más, es que, ¿no? Hemos hablado en este podcast, pues de la historia, desde tiempos antiguos hasta hoy en día, desde la mitad del siglo XIX hasta hoy en día, y me preguntan, y yo mismo me pregunto, bueno, es que ¿qué más? Es que aquí está todo puesto sobre la mesa, ¿qué más hace falta, no? Hace falta precisamente que quienes son ahora los victimarios precisamente empiecen a cuestionarse de fondo, ¿no? Tú me decías en uno de los mensajes previos que intercambiamos que en el fondo es que saben que hay algo malo, ¿no? En el fondo lo saben, ¿no? Saben que hay algo malo. No creo que en nuestra naturaleza humana realmente sea posible erradicar esa chispa de empatía o de decir ¿qué estoy haciendo? Es que realmente no puedo creer cómo puede ser, digamos, que alguien tan ciego o que no pueda darse cuenta de la disonancia que hay ahí. En una entrevista que escuché tuya, te preguntan ¿cómo ven en Israel, cómo ve el israelí al palestino? Y la respuesta que das me parece impresionante. Lo ven a través de una mirilla, dices. O sea, no se ve como alguien humano, se ve de entrada, desde empezar, se ve como algo ajeno, algo que ni siquiera se humaniza, ¿no? Nurit Peled del Hanan dice que en los libros incluso de las primarias israelíes y todo eso, cuando en las raras ocasiones en las que se muestra a un palestino, jamás se le dice palestino, se le dice árabe, pero son figuras grises, ¿no? Son figuras que ni siquiera tienen color, una figura a lejos, tapada, gris, que no es humana, no es como nosotros, ¿no? Y eso es lo que falta, pues, que se rompa ese velo, pues, de cegar y de decir, es que esto soy yo y eso son alguien más, eso es otra cosa, ¿no? Es algo que tú ejemplarmente lo haces en esta película. Bueno, no sé si no quisiera demorarte mucho más, no sé si hay algo más que quisieras compartir, Elad, antes de cerrar. Bueno, pienso que lo que estás haciendo es muy importante, Sergio, que es seguir contribuyendo al diálogo y a la discusión y seguir abriendo puentes, así que te agradezco muchísimo la posibilidad de charlar sobre esto. Y bueno, nada, mi intención es poder llevar la película a que se vean en la mayor cantidad de lugares posible, así que eso, estamos abriendo caminos y abriendo puentes. Vale. Si alguien está escuchando este podcast o viéndolo y piensa que puede ayudarme para conseguir una distribución de la película en su país, por favor pasale mi contacto, porque la intención es que se pueda ver la película. ¿Sí? Vale, sí, qué bueno que lo mencionas entonces, y seguramente así será. Yo les recomiendo
a todos los que nos escuchan que cuando tengan la oportunidad lo hagan. Si alguien conoce efectivamente una forma de expandir esto, de darle más voz, impulsar tu voz y esta película precisamente, sería algo indudablemente valioso. Realmente muchísimas gracias, igualmente a ti, lo que haces es invaluable realmente. A todo mundo, cuando tengan la oportunidad, cuando se esté al público, me comentas que quizás a partir de diciembre se estrena en Argentina. Sí, la intención es poder estrenarla, si logramos que nos den las salas, porque también puede ser que haya trabas con eso. Claro. La intención es llegar a noviembre, diciembre a estrenarlo. Ya hay muchos festivales de cine internacional que dijeron que en la película no puede participar por cuestiones de que no quieren ofender al Estado de Israel. Así nomás me lo dicen, ¿viste? Abiertamente. Y otros que dicen no, por cuestiones técnicas, porque es una película que no cumple requisitos técnicos. ¿Desde cuándo una película para contar o una historia para ser contada necesita calidad técnica específica? Claro, no tiene sentido. Es la historia, no es la calidad técnica, ¿viste? Eso es desvirtuar y mover el eje de la conversación a un lugar banal, completamente superficial. Pero bueno, nada, así que estamos luchando con eso y tratando de conseguir que se pueda ver la película. Vale. Sí, yo en el futuro estaré anunciando a través del podcast si hay alguna noticia, cuando esté disponible en algún festival, etcétera. Aquí lo estaré anunciando para que la mayor cantidad de personas puedan verla, puedan difundirla, y bueno, seguir para adelante. Como siempre decimos, nunca dejemos de hablar de Palestina, nunca hay que quedarnos callados ante las injusticias. Elad, muchísimas gracias. La verdad es que habría mucho más que podría seguir platicando. Anoté bastantes puntos que quizás me hubiera gustado tocar, pero quizás podrá haber en el futuro algunas otras ocasiones en las que podamos compartir. Sergio, si querés, ¿te quedó alguna pregunta, algo para que charlemos, en serio? Si te quedó algo ahí dando vueltas, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, pues es que en principio me parece que lo resumiste bastante bien. No hablamos tanto de tu experiencia en el ejército, lo cual está bien. Hablamos un poco más de la reflexión que hubo después. Yo en un principio, pues, o sea, bueno, me había quedado la duda, pues es que debió ser una experiencia y que se narra en la película, pues, pero que me gustaría que quienes escuchan esto pudieran imaginarlo. O sea, esa disonancia tan tremenda que debió de haber sido entrar en un ejército. Uno quizás llegaste muy emocionado, ¿no? Llegaste muy emocionado, queriendo realmente ayudar, convencido de que era algo moralmente bueno, que era el ejército más moral del mundo, como dicen, ¿no? Y cómo fuiste viendo que esta situación era completamente lo contrario. Alguna duda que tenía, en el ejército también reciben cierto, digamos que adoctrinamiento. Están recibiendo clases. En la película de Etz Limón se ve que los soldados tienen gran parte del tiempo están unos como escuchando unos audios que les están como diciendo, no sé si historia, o les están como, no sé si esto es parte, o sea, cómo es ese adoctrinamiento para quienes no estudiaron en el Estado de Israel. Tú llegaste, aunque llegaste como israelí, pero realmente llegaste casi como foráneo. Hay también otra pregunta, hay ya mismo en el ejército, ¿están todos revueltos o hay, digamos que, unidades de foráneos y unidades de israelíes? ¿Cómo es esto? ¿A los foráneos se les enseña hebreo, por ejemplo, o hay como divisiones del ejército que sean en inglés? ¿Cómo funciona? O sea, si llega un estadounidense, ¿él empieza directamente en hebreo o cómo es esta situación? Bueno, primero que nada que hay que entender que el aparato militar es muy grande, proporcional a la población general. Y como es un estado que vive justamente de la transferencia de poblaciones de todo Occidente hacia Israel, tiene muchas divisiones de todo ese ejército en los cuales no se habla hebreo, sino que es gente que está aprendiendo.
Mm. En general, la gran diferencia entre israelíes y, vamos a decir, migrantes, es que los israelíes son, tienen cargos de oficiales dentro del ejército, ¿sí? Y la gente que viene y no habla bien el idioma no es oficial, son a lo sumo suboficiales, pueden hacer carrera de suboficiales y en general cumplen tareas más bien de soldado raso y tareas más básicas. Ya. Yeah. Dentro del ejército el adoctrinamiento es por ósmosis, te diría, digamos, por absorción, porque todo es doctrina en el ejército. Así como te enseñan a manejar un arma, te enseñan a pensar en quién es el enemigo. Siempre está esa lógica. Y por ejemplo en los campos de entrenamiento, donde se usan los objetivos para aprender a disparar, muchas veces ponen la kefiá, que es el pañuelo árabe por excelencia que todos conocemos, ¿no es cierto? Le ponen ahí a los objetivos. Espantoso, algo terrible, o sea, es algo increíblemente espantoso, si lo pudiéramos... Es que no me imagino el ejército mexicano poniéndole ropa de indígena chiapaneco, por ejemplo, a los monos a los que se les tienen que disparar, ¿no? O sea, es una cosa horrorosa. O poniéndole lo mismo que ponerle una banda amarilla con la estrella de David en el brazo a ese objetivo, es lo mismo, es igual de nazi el procedimiento. Sí. El procedimiento es nazi, Claro. ¿entendés? Entonces, ¿cómo se adoctrina? Se adoctrina a través de esos símbolos que están en todas partes. Vos continuamente, cuando sos soldado, te dicen, vos cuando sos soldado, sos el objetivo de tu enemigo. Eso quiere decir que si vos no entendés que tenés un enemigo, vos estás vas a ser cazado. O sea que te obliga a tener un enemigo. ¿Entendés? Sí. Pero ¿quién es enemigo? Como vos hablabas antes, decías, es un enemigo deshumanizado. No hay una persona que tiene una necesidad política o una necesidad social de reivindicación de su derecho. No lo hay. Es un extraño, es un animal, es un algo, no es un vecino. No es un vecino con quien hay una disputa, no es un vecino que también tiene sus razones, no es un vecino. No es una persona igual. Entonces, bueno, nada, es el racismo inherente de ese ejército, ¿sí? Claro. Y el proceso tuyo para salir del ejército también fue deshumanizante contigo. O sea, cuando recién te contacté y comenzamos a charlar, bueno, yo te decía que leía sobre los refuseniks. Y me dices, bueno, yo no soy un refusnik porque yo de hecho sí inicié mi carrera en el ejército de Israel. Pero yo considero pues que el proceso fue bastante peculiar y lo considero de hecho bastante honorable. Yo creo que yo estando en tu lado yo hubiera hecho lo mismo, porque también aprecio mi libertad y entiendo que tú también lo haces, y la libertad finalmente es algo de lo más valioso que tenemos como seres humanos. Y no me hubiera querido quedar años en la cárcel, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, que alguien que se niega, un israelí que se niega a participar en el ejército es encarcelado, no es considerado un criminal, ¿no? Y es una ofensa criminal no hacer sus 3 años de servicio en el ejército, o 2 para las mujeres. Entonces, bueno, tú te das cuenta de la disonancia cognitiva ya dentro, pero no decides salirte como tal y enfrentar unas consecuencias injustas de una encarcelación y de una coartación de tu libertad. Sin embargo, ir por otro proceso que debió de ser bastante difícil para ti, no me lo imagino pues, pero debió de ser bastante difícil, deshumanizante, incluso humillante quizás, ¿no? Tener que pasar como tú lo dices, pues te echaron por insania mental, ¿no? Tú ya no poder con eso y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues prefiero esto, prefiero decir sí, insania mental, quizás pasar un tiempo en un sanatorio, incluso no sé si eso te ocurrió, para poder finalmente estar limpio de conciencia y a la vez
conservar tu libertad hasta cierto punto en el principio, ¿no? ¿Cómo fue un poco este proceso? Bueno, a ver, esto ya es un poco anecdótico porque es muy personal y no hace la reflexión general sobre cómo trabaja el sionismo y el racismo en Medio Oriente, pero mi historia podría decirse que es más o menos así. Voy a hacer una versión un poco más corta porque claro, la larga ya implica un montón de cosas. Pero básicamente yo me escapo del ejército, de la base en la que estaba, luego de una situación crítica de discusión con mi jefe durante guardias que yo no quería hacer en los territorios ocupados, y donde yo había cortado con mi novia y no tenía casa, me había quedado sin casa, no tenía familia allá, y el Estado me consigue una casa en el norte del país y la base quedaba en el sur del país. Es un país chico, pero yo tenía 5 horas de ida y 5 horas de vuelta todos los días para atender un kiosco. A ver, yo no estaba en el frente de batalla matando a nadie, yo estaba atendiendo un kiosco en un liceo aeronáutico. Eso quiere decir, la banalidad del mal, lo que habla Hannah Arendt, es eso, es ese engranaje, esa complicidad en donde uno no define las cosas, las tiene que hacer. Bueno, a mí me tocaba atender un kiosco, así como a otro le toca matar a alguien, ¿me entendés? Pero es lo mismo en un punto, es lo mismo. Sí. Es no cuestionar esa maquinaria y ser parte de esa maquinaria. Esa es la banalidad del mal. Digamos, uno está haciendo un mal enorme al contribuir con una organización tan asesina como el ejército del Estado de Israel. La cuestión es que yo me opongo a todo ese proceso, me mandan a vivir al norte, entonces con todos esos viajes continuos, duraron más o menos 3 meses, yo entré en una crisis terrible, porque imagínate lo que es viajar 10 horas en tren por día, en tren y colectivo, para ir a atender un kiosco 8 horas. Sí. Es una ridiculez por donde lo mires. Entonces, obvio que una persona en una situación así entra en crisis emocional. Dice, carajo, estoy haciendo acá? Sí. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Esta realmente es la realización que yo venía a buscar como persona. Bueno, en esa crisis me peleo con mi jefe por estas guardias que me querían mandar a hacer aparte a los territorios. Yo digo que no. Me encierran en la base como castigo, me dan 2 semanas de castigo en la base. No me escapo de la base, de ese liceo aeronáutico. Me escapo y me voy a un barrio en la ciudad de Beersheba, que da ese liceo. Me voy a un barrio donde viven palestinos, con ciudadanos israelíes, pero que son de origen palestino. Me pongo a tomar una cerveza y a fumar con un muchacho en una esquina. Nos reímos un poco, charlamos. Yo estaba con el arma, inclusive, una irresponsabilidad total, una locura, pero yo en ese momento estaba en una crisis absoluta, me había escapado de la base, no quería saber nada, digamos, estaba como desertor, digamos, ¿sí? Sí. Bueno, y yo entro en crisis emocional ahí charlando con ese muchacho que me pregunta, ¿y para qué estás haciendo esto? Me agarra un ataque de pánico, me desmayo. Si a mí en ese momento me hubieran robado el arma, ese muchacho con el que me fumé ahí, que tomé una cerveza, me hubiera robado el arma, yo hubiera estado 7 años preso. Sin embargo, él pudo escuchar lo que yo venía charlando con él y él se dio cuenta que yo no era un asesino y que yo nunca le iba a disparar a nadie. Entonces él entendió mi humanidad y él no solamente le entendió mi humanidad, sino que me cuidó a mí en ese momento en donde yo tenía toda la fragilidad. Me levanto en el sanatorio y estaba mi jefe acusándome de desertor, acusándome de irresponsable, y en eso tiene razón, porque tener un arma y andar tomando cerveza lo hace un pelotudo, perdóname la expresión, pero no puedo dejar de mirarme para atrás y decir, pero mira este imbécil, mira lo que hice. Entonces, bueno, yo también me hago cargo de eso. ¿Qué haces con un arma alcoholizándote? Bueno, la cosa es que me meten preso ahí por 2 semanas hasta que me hacen un pequeño juicio marcial dentro de la base.
donde se me acusa de deserción, donde se me acusa de irresponsabilidad, bla, 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 todas esas cuestiones, y me ofrecen un tratamiento psiquiátrico. Yo digo que no quiero tratamiento psiquiátrico, entonces me dicen, bueno, te ofrecemos volver al ejército, pero tenés que saber que esto no puede, una amenaza, que esto no puede volver a pasar, bla, bla, bla. Pero bueno, está bien, acepto. Yo ya en ese momento no quería saber nada. Y me obligan a ir al psiquiátrico, al hospital psiquiátrico. Y yo no quería ir, y no quería tomar pastillas, porque las pastillas son para personas que no quieren pensar básicamente en lo que les está pasando. Y yo prefería toda esa angustia antes que tomar pastillas. Y así todo, no me respetaron eso y en el hospital psiquiátrico me internaron, me inyectaron cosas y me tuvieron más o menos un mes y medio todos los días con charlas con psicólogo y psiquiatra amenazándome de la vida de mierda que iba a tener después si ellos me sacaban del ejército por locura. Bueno, qué perverso que es. Claro. Agarrar a una persona que está en plena crisis, que está vulnerable emocional, psicológicamente, y amenazarlo y amenazarlo y amenazarlo con tal de amedrentarlo para que vuelva a ser un buen soldado. Sí. Es muy perverso, muy perverso. ¿Viste? Y yo no acepté y me mandaron entonces de castigo a una base a que limpiara baños solamente. No pasa nada con limpiar baños, es un trabajo. Claro. Digamos, como tanta gente que trabaja como empleada o empleado doméstico y tiene que limpiar baños. No pasa nada, el problema no está en limpiar los baños. Claro. El problema es el servicio a la patria. Es esa idea de servicio a la patria. Entonces, como castigo te mandan a limpiar los baños y vos decís, bueno, yo voy a tener que estar 1 año y medio limpiando los baños de esta gente que lo único que está haciendo es ser cómplice de todo esto. Yo simplemente lo que dije es que no quería dispararle a nadie, que no quería ir a hacer las guardias a los territorios ocupados, porque para mí en ese momento el Estado de Israel había que defenderlo dentro de las fronteras del año 67. Porque yo venía de ese tracto de sionismo socialista, entonces mi idea era decir, bueno, hay que respetar la frontera del 67. Yo en ese momento pensaba que la creación del Estado de Israel todavía era algo respetable. Claro. En ese momento decía, bueno, no, yo no quiero ir a los territorios ocupados. Hoy por hoy si lo pienso, digo, todo el Estado de Israel es un territorio ocupado. Sí, efectivamente. Muy bien. Es decir que los bordes del 67 se pasaron a los bordes de 1930 para mí. Sí. Exactamente. No, pero bueno, ese fue más o menos y en resumidas cuentas el proceso personal dentro del ejército. Después de eso estuve 2 o 3 meses presos porque no estaba ya dispuesto a limpiar los inodoros y estaba en esa cárcel de la base de las Fuerzas Aéreas en el norte, en Haifa, y un día me manda a llamar porque amenazo con suicidarme, porque era real, porque estaba en una angustia total, ya no quería vivir. Claro. Me manda a llamar el jefe de la base y cuando me pide que le haga la venia para entrar, yo le digo que hacerle la venia es igual que hacerle Heil Hitler. Bueno. Wow. Qué valor, Sí. Sí, qué cínico, digamos, porque yo me le reía en la cara, porque yo ya no tenía nada que perder. No sé si alguna vez te pasó de discutir o charlar con alguien que no tiene nada que perder. Pero así que yo ya no tenía nada que perder y ahí lo entendieron y dijeron, bueno, este ya es irrecuperable, ya está, este está loco. Bueno, listo, ya está. Y ahí a partir de eso fueron 2 semanas hasta que me dieron la baja y a raíz de eso, bueno, después me echaron de el kibutz, la casa donde me estaba dando el ejército y me quedé en la calle, viviendo en la calle. Ahí terminó ese sueño de ir a la patria deseada, de ir a la patria prometida. ¿Qué es lo que te prometió finalmente? Y estás en la calle al final, ¿no? Y me imagino esa ruptura absoluta, pues, de la realidad y de sueños y de las fantasías en las que habías creído toda la vida, ¿no? Sí,
me impresiona bastante y eso creo que lo narras muy bien en la película. Y es lo que se me hace bastante humano y bastante interesante pues de percibirlo. ¿Crees, ahora que tocamos esto, la semana pasada platicaba aquí en el podcast con el profesor Gabriel Sibinian sobre la historia del sionismo? ¿Crees que hay algún tipo de sionismo, porque que sea positivo, hay algo del sionismo que puedas, que tú digas es rescatable esto? ¿Hay algún sionismo positivo? Es decir, hay gente que dice, no, es que yo soy un sionista cultural, yo soy un sionista liberal, yo soy un sionista fulano de tal palabra positiva que se le quiera poner. ¿Crees que hay algo de esto que pueda, digamos, que ser rescatable? Sí, es problemática la pregunta, es Sí, compleja. lo sé. Ya, Martin Buber era sionista y sin embargo era profundamente humanista. Uh-huh. Y Martin Buber decía, es imposible por medios inmorales lograr un objetivo moral. Sí. Entonces, desde esa manera, él anula esta mirada del sionismo como la idea de un Estado de Israel solamente para judíos. Él está diciendo, vos no podés ser completamente inmoral en aras de algo que en algún momento vayas a ser moral. No, porque si vos lo haces por medios inmorales, siempre vas a ser inmoral. Entonces, el sionismo, un sionismo humanista, es una contradicción en sí mismo. Y yo no creo que haya una forma de ejercer un sionismo que no sea racista. Pienso que la idea del sionismo en sí mismo es racista. Pienso que alguien que considera que una tierra le pertenece a costa de echar a otro de su casa, y piensa que esa tierra le pertenece porque lo dice un libro que para él es sagrado, es de un racismo que yo no estoy dispuesto a tolerar. O sea que para mí el sionismo es siempre racista. No creo que haya una forma de sionismo no racista, sinceramente. Claro, sí, comparto esto contigo. Y bueno, porque pues he platicado con bastantes israelíes que tienen esta contradicción, pero que al final sienten en sí, porque se sienten sionistas, sienten que ahí hay que ir, pero a la vez tienen esta disonancia de decir, bueno, no, pero es que la ocupación está mal, pero bueno, no se dan cuenta esto, que finalmente está la misma raíz de considerar que tú tienes el derecho, o que yo tengo el derecho de ir ahí, independientemente de lo que la gente de ahí piense. Ya de ahí es una base sionista, una base racista, una base incompatible pues con una humanidad justa, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, es que según yo tengo que ir a Guatemala o donde sea y ahí establecer mi comunidad independientemente de la gente que viva ahí. No se puede, aunque yo tenga, según yo, un objetivo bueno y un objetivo moral, no es posible, hay una contradicción ahí de raíz. Y me parece pues que lo explicas bastante bien para todos aquellos que aún les queda duda y que aún me comentan que no, que el sionismo es una base tiene bases espirituales y que el sionismo es algo espiritual y es una realización espiritual. No lo ves así, perdón, pero no puede tener una base espiritual si tú estás pensando que tienes de alguna forma un derecho superior a la gente que está ahí, independientemente de cómo se vea, así se quiera decir que es un sionista progresista, un sionista liberal o lo que sea, es una contradicción de raíz, ¿no? Sionismo progresista es un oxímoron en sí mismo. Exactamente, un completo oxímoron. Bueno, entonces, ahora sí, finalmente, ¿cómo ves tú a esta situación, digamos, en las próximas décadas? ¿Crees que es algo que pueda cambiar? ¿Crees que es algo que vaya a cambiar? Más que nada, porque que podría cambiar, pero ¿crees que es algo que vaya a cambiar? Sinceramente pienso que depende de movimientos políticos mucho más amplios. Pienso que la variación que estamos viendo ahora de un mundo completamente unipolar a un mundo
que se aproxima o que está empezando a hablar de la multipolaridad, implica una redistribución y un reequilibrio de fuerzas. Eso quiere decir para mí que Estados Unidos no va a poder ejercer la presión que ejerce sobre las materias primas del Medio Oriente. Eso quiere decir que su base, que es Israel, no va a tener el apoyo mundial. No la va a tener, no la puede tener a largo plazo. Es insostenible un Estado tan racista. Y me parece que con esta cuestión del mundo multipolar no le va a quedar otra que aceptar otro tipo de justicia. Y eso quiere decir que su Estado tenga que ser un Estado para todos sus ciudadanos con los mismos derechos. No puede ser un Estado de apartheid. Sí. No puede ser un Estado con muchos ciudadanos de segunda calidad y de tercera, y ciudadanos que no gocen de los mismos derechos que los otros, si se quiere llamar a sí misma democracia. Y si no, que asuma simplemente que es una teocracia, como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudita. Exacto. ¿Cierto? Pero, bueno, listo, está bien, es una teocracia y se maneja en ese espectro. Bueno, perfecto, es igual de racista que Arabia Saudita. Y lo asuma. Pero yo creo que a largo plazo no es sostenible esa raza. Sí. No es sostenible. O sea que, bueno, entonces tengo la expectativa de que pueda haber una variación en esa correlación de fuerzas en Medio Oriente y que los palestinos puedan tener una patria justa, libre y soberana nuevamente. Sí. En paz para absolutamente todos, independientemente de su religión, lengua u origen. Claro. Plenamente. Vale. Bueno, Elad, ha sido espectacular hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco infinitamente. Esperemos tener la posibilidad de seguir charlando en el futuro. Yo estaré anunciando cualquier noticia que se dé sobre la película, para que todos lo puedan ver. Realmente me parece que es una de las películas que se tienen que ver, de las forzadas para esta situación. Así como tenemos que leer a Ilan Pappé, tenemos que ver tu película. Y bueno, muchas gracias. Y sería todo de mi parte. Te lo agradezco enormemente, Elad. Perfecto, Sergio. Estamos en contacto y yo también te agradezco enormemente la posibilidad de seguir hablando sobre este tema. Vale, muchas gracias y un abrazo. Y pues hasta pronto, esperemos. Abrazo enorme. Sale. Que estés bien. Chao. Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola por las noches.